Falleció Pelé hoy. ¿Es cierto? Confírmenmelo. Me duele mucho, pero por otro lado, no es un hombre que vivió a plenitud cuanto quiso. Desde ser el mejor jugador del mundo y el hombre de los 1000 goles y 3 veces campeón con Brasil, hasta el promotor del fútbol en Estados Unidos, hasta el hombre que con su promoción del Viagra pudo sostener su satisfacción personal durante muchísimos años. Y si es el caso, se acaba de morir Edson Arantes do Nascimento. Eres uno de los más grandes que yo he visto jugar. Eras una máquina. Tenías la capacidad de atraer la marca para liberar a jugadores como Jairzinho, Gerson, Tostao, que eran igual de letales que tú. Si tú te llevabas la marca y te daban de patadas a ti, dejaban libres a hombres que metieron los goles. Jairzinho metió más goles que tú en el último mundial que ganaron, en el 70. Fuiste un ejemplo de deportividad, fuiste un deportista como pocos, fuiste uno de los que demostró que el tesón también vale, y te recordaremos con cariño siempre junto a otros que ya se nos fueron como Puskás por mencionar, y Di Stéfano por mencionar algunos.